cosa, ¿no? Entonces, ya van a ver las notas. No están mal, pero hay algunos que sí tienen, lamentablemente, nota bajísima. ¿Por qué? Porque no han puesto un poquito de interés en resolver la práctica. Bueno, y otra cosa, por favor, he estado devolviéndoles algunos de ustedes el correo electrónico pidiéndoles que el archivo lo vuelvan a enviar colocando su número de código primero y después, si querían práctica 1, solamente el número de código como nombre del archivo PDF. Pero no, pues no, hay algunos que 3, 4 veces les he devuelto y no sé por qué, no lo pueden hacer. Algunos que están mandando de su teléfono, de un teléfono celular, no sé por qué no pueden colocar el nombre del archivo. Finalmente han logrado colocar el nombre del archivo, pero no le ponen su código, le ponen práctica 1. Y al abrir el archivo no se encuentra ni el nombre ni el código. Entonces, por favor, la práctica 2 que les he enviado entre ayer y hoy día, lo de ayer, deséchenlo porque era un borrador que estaba preparando, deséchenlo. Lo que les he enviado hoy día, la práctica 2, ese es el documento válido. Me lo tienen que entregar y hacer llegar a mi correo hasta el próximo domingo. Me parece que les he puesto a las 18 horas, si no me equivoco. A ver, vamos a darle una mirada. ¿Dónde está? Sí, hasta las 18 horas a mi correo electrónico. Por favor, entonces, y no quiero excusas de que tenía que viajar, que no he estado acá, que me han hecho llegar casi prácticamente un día después. No, señor. Aquí las cosas se cumplen y el que no hace llegar hasta las 18 del domingo se atiene a las consecuencias de rebaja de nota o 0 directamente. En esta primera, pese a que algunos han hecho llegar un poco tarde, no he considerado nada de eso. He corregido y estoy corrigiendo lo demás. Y un tercer aspecto, hay como 3 alumnos que no están en la lista oficial. Hay 3 códigos que han enviado sus prácticas, pero no están en la lista oficial, o sea, no sé qué es lo que está pasando. De todas maneras, voy a considerar esas notas, a ver qué es lo que me dicen en la universidad, si vamos a seguir considerando a esos alumnos con calidad de oyentes, no lo sé. Pero son 3 que hasta el momento de los 40 y tantos que he recibido, creo que he corregido como 20 o 25, pero ya he encontrado 3 alumnos que no están en la lista, están fuera de la lista. O sea que, por favor, verifiquen ustedes su inscripción y háganse colocar en la lista. Y hablando de eso de alumnos, por favor, hay muchos de los 60 y ¿cuántos? Son 64 que están en la lista que me han enviado la universidad, son 64. Pero de ellos hay muchos que ni siquiera, no sé quiénes son y no han presentado su práctica. O sea que estimo que esos alumnos ya prácticamente se han inscrito por inscribirse, los han considerado para que pasen la materia, no tengo idea, pero lamentablemente no han presentado su práctica. Y ahí comienza ya, si presentan la 2 ya tienen un 0 por delante, ¿no? ¿Verdad? La práctica 1, 0, la práctica 2, no sé cuánto tendrán, y la práctica 3 igual. O sea que, por favor, verifiquen bien su inscripción y verifiquen bien todo lo que tiene que ver con las notas que van a recibir al final del ciclo. No se olviden que este ciclo, de acuerdo a lo que me han hecho conocer, termina el 5 de septiembre. Entonces, en la semana entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre, seguramente nos van a fijar un día del examen. Entonces, estimo que ese día del examen, la hora va a ser fijada para las 8:30. Entonces, ustedes van a tener
entre 8:30 y 10:30 el tiempo suficiente para poder resolver el examen y, en función a ello, enviarme 15 minutos más tarde, hasta las 10:45, el examen a mi correo. Y yo les voy a enviar el resultado de su trabajo, por favor. Ahora sí, ¿está entendido todo? ¿Me escuchan? Por favor. ¿Y qué le escuchamos? Sí, dije, Claro, dije una ¿verdad? pregunta. Adelante, adelante. Una Fuerte, consulta, fuerte. dije, las prácticas que hemos enviado ya lo tiene calificado. No todas. De 40 y tantos debí calificar unas 25. Hasta mañana Y terminaré de esas notas, calificar. ¿dónde lo, ¿Perdón? y esas calificaciones, ¿en dónde lo podemos ver? No, todavía no. Yo les voy a devolver a su correo electrónico. Por eso les he pedido el correo electrónico. Que me envíen por Ya. correo electrónico, no que carguen a la plataforma. Listo, dije. Enviado el correo electrónico y una vez que termine de corregir todo, uno por uno les voy a ir enviando la práctica correspondiente a su correo electrónico. Entonces, estimo que hasta el jueves en la tarde ya tendrán el resultado de su primer trabajo de práctica. Por favor. Viene con las correcciones y con unas ventanitas de color amarillo que son los comentarios o definitivamente la nota. Algunos que ya han hecho conmigo hormigón el anterior semestre ya han visto cuál es la forma en que procedo, por lo tanto no hay nada nuevo debajo del sol esta vez, todo está claro. Bueno, ¿alguna otra consulta más, por favor? No sé si podemos. Ingeniero, ¿Algo? quería preguntarle, los que tenemos choque de materia por la de resistencia, ¿cómo vamos a hacer el examen? Por eso, eso vamos a fijar. Si es que el horario de la clase ya lo hemos cambiado, ¿verdad? A partir de hoy día va a ser los martes, por hoy día martes, el jueves a las 17. Y las próximas semanas, lunes, martes y jueves a las 17. Ahora bien, si nos dicen que tenemos que acomodarnos a los exámenes por el choque de materias, pienso que puede ser también eso, como ha ocurrido en el año pasado, el anterior semestre con hormigón. Inclusive me han solicitado que yo tome examen recién a mediodía o a las 11, si no me equivoco. Entonces, vamos a determinar de tal forma que ustedes, si a las 8:30 les van a tomar el examen, no sé, creo que es investigación operativa, me parece, la que tienen choque, seguramente terminarán a las 10:30 y a las 11 ya estaremos en condiciones de tomar el examen de resistencia. Ahora, si hay todavía choque con otra materia, nada raro que a las 5 de la tarde les esté enviando yo o les esté solicitando que de la plataforma bajen el archivo del examen y de 5 a 7, me resolverán el examen y a más tardar de 17 a 19 resolverá el examen y a más tardar hasta las 19:15 ya tengo que recibir los archivos para poder corregir a partir de ese momento el día que nos toque. Ahora les he pedido que la práctica 2 y 3, en principio la 2 me la envíen el domingo y la 3 me la van a enviar también el próximo domingo. El domingo me parece que es 30. Entonces, eso me da opción a que el lunes a primera hora yo descargue los archivos, los coloque en una carpeta y comience la revisión
hasta las 4 de la tarde del lunes, revisaré algo. El martes haré lo propio y de inmediato les envío las prácticas corregidas. Eso es entonces. Esperemos con calma, por favor. Si hay choque de materias, como tienen en las clases, entonces va a haber seguramente también el mismo choque de materias en el examen. Entonces ya nos dirán qué horario vamos a tomar nosotros como resistencia para que ustedes puedan desarrollar el examen. ¿Ahora sí está claro? Bueno. Como no hay ninguna otra observación, comenzaremos con el capítulo 5. De este capítulo va a haber su práctica, pero va a ser enviada recién la subsiguiente semana o cuando ya comencemos el ciclo 2. Estamos ganando poco de tiempo con estos capítulos que son cortos, porque cuando ya entremos a trabajar con el tema relacionado con lo que nos interesa como ingenieros civiles, la parte de resolución de estructuras, de vigas isostáticas, vigas hiperestáticas, deformaciones, etcétera, etcétera, esos capítulos son largos. Cuando estemos viendo en especial el tema relacionado con deformaciones, ahí sí tenemos que elaborar un trabajo de resolución hasta de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, por reemplazos, por ejemplo, para poder sacar la solución correspondiente. Entonces, eso nos va a llevar tiempo y de repente en una clase vamos a ver tal vez un solo ejercicio, nada más. Por eso es que el tiempo es oro. Y ya ustedes van a ir teniendo toda esta información para que cuando les llegue las prácticas, igual van a tener una semana de prácticas, inclusive en el ciclo 1 y en el ciclo 2 del UAM 4, como van a hacer un proyecto, entonces cada 15 días les voy a enviar, dependiendo del cronograma que tenemos aprobado, aproximadamente cada 15 días les voy a enviar una práctica para que tengan, pero en el intermedio tienen que desarrollar dos proyectos, uno en el ciclo 1 del UAM 4 y otro en el ciclo 2 del UAM 4. Yo les voy a pasar a principio del UAM 4, les voy a pasar los temas que van a desarrollar y les voy a poner fechas para que primero entreguen uno y obviamente después entreguen el otro, con dos temas que están íntimamente relacionados con lo que vamos a hacer. Nada de que les voy a pedir cosas de otro mundo, sino que si les doy un método, les voy a pedir que investiguen el otro método. Si les he dado una posición relacionada con algo por ejemplo, de la determinación del esfuerzo cortante, les voy a pedir otro método para determinar el esfuerzo cortante. Hace una cosa más o menos por ahí. Ya más o menos les estoy dando una idea de qué es lo que va a acontecer en el último UAM, el UAM 4. Por el momento, simplemente prácticas. A ver, capítulo 5, torsión. Si ustedes, todo el mundo, todos han utilizado un desarmador, un destornillador, como se llama, ¿verdad? Ya sea de punta estrella, punta plana, como sea. Han coincidido con la ranura que tiene el tornillo y el desarmador en forma vertical. Han comenzado a girar del agarrador del desarmador, han comenzado a girar para que a su vez el elemento que está en contacto con la punta del desarmador también gire. Pero mientras se produzca ese giro del tornillo, por ejemplo, el desarmador está siendo sometido a un par de fuerzas. El tornillo se queda quieto
y usted está haciendo esfuerzo en la parte superior. No sé si me están viendo lo que estoy haciendo. ¿Dónde estoy? Aquí está el tornillo y aquí está el desarmador. Estoy girando así y el tornillo poco a poco va rindiendo y comienza a girar. Pero antes de que el tornillo comience a girar, hay un momento torsor en el desarmador y obviamente todo el fuste del desarmador está sometido a torsión. O sea, hay un par de fuerzas, una en el tornillo y otra en la mano, que están yendo en sentido contrario, y eso se llama el par torsional. Otro caso, ustedes han debido ver en algún momento cuando tenemos algún problema de provisión de agua potable, en ciertos lugares de las calles, de nuestras calles, se tienen válvulas, ¿verdad? Válvulas para poder cerrar sectores que tienen algún problema porque ha reventado una tubería, porque hay escape de agua, lo que sea, y para evitar que todo el conjunto del barrio o de la población se quede sin agua, se cierra un sector. Entonces ahí los que nos ayudan para solucionar el problema introducen una especie de T digamos de 1 metro, algo así, una especie de T de 1 metro, un poco más tal vez, dependiendo de la profundidad a donde esté ubicada la válvula de cierre, y encaja en la cabeza de la válvula de cierre, mejor dicho, el hueco que tiene ese tubo, y el obrero comienza a girar la llave hasta que ceda la llave de seguridad o la válvula de seguridad. Entonces ahí también estamos introduciendo un momento torsor. Ahora bien, aunque no es de nuestra rama, pero si ustedes, obviamente todos han debido ver que entre el motor de un vehículo y, por ejemplo, el eje trasero o el eje delantero, dependiendo de cuál sea, a ver, ¿qué pasa? Levantó la mano. Dígame, a ver, Jorge, ¿cuál es la pregunta? No sé cómo desactivar la manito, lo subí sin querer. ¿Fue sin querer? ¿Sin querer? Sí, no sé ni cómo se subió. Dice que levantó la mano, Jorge. Bueno, entonces les decía, entre el cardán que se llama, del que da fuerza al eje trasero o al eje delantero. ¿Qué pasó? ¿Se escucha bien? Hola, ¿me escuchan? Sí, Inge. Me sale un mensaje. Me indica que mi conexión a internet es un poco inestable. Un ratito se ha cortado, Inge, nada más. Ah, ya, ok, perfecto. Pero me están escuchando, ¿no? Sí, todo bien. Sí, ingeniero. Les decía, cuando el motor comienza a hacer funcionar ese elemento longitudinal para dar potencia a las ruedas traseras, comienza un giro, pero hasta que el elemento que está ubicado en el eje trasero o en el eje delantero, dependiendo de cuál sea el sistema de tracción del vehículo, entonces ese elemento, que es también hueco, va a comenzar a girar en un sentido hasta que pueda girar el elemento que conecta en el eje a las ruedas. Entonces ahí también se produce torsión. Hay, como ellos, muchos ejemplos
en el área mecánica fundamentalmente de lo que se llama elementos sometidos a torsión. Pero, a ver, comencemos a ver ahora un poco de la materia. La torsión fundamentalmente es una deformación angular de un cuerpo rígidamente unido en un extremo y sometido a un par de fuerzas en el otro. O sea, es esto, como si estuviéramos con un elemento empotrado en un muro, al cual lo comenzamos a mover a través de una palanca con fuerzas, una para arriba y otra para abajo. Lo estamos haciendo girar a este elemento, queriéndolo hacer girar. A ese par de fuerzas multiplicado por su distancia se llama momento torsor. No es nada más ni nada menos que la fuerza por la distancia, lo que es un momento en estructuras. ¿Cuáles son los efectos que produce la torsión en un cuerpo de esta naturaleza? Produce un desplazamiento angular en un extremo con relación al otro. Acá tengo, bueno, a ver, si se nos corta, voy a volver a cargar, por favor. Sí, tenemos 10 minutos. Bueno, entonces les decía, si tenemos el par torsional, la torsión en un extremo en un sentido y en el otro extremo en el otro sentido. La recta AB, a ver si la hacemos un poco más grande. La recta AB, por efecto del sentido en que está girando por efecto de la torsión, se ha modificado a otro punto denominado B'. O sea, un eje, si rayamos un eje superficial en el cilindro que estamos sometiendo a torsión, una vez que hemos sometido a ese efecto, el punto B ha pasado a ocupar el punto B', creándose un ángulo alfa longitudinal y transversalmente en la sección un ángulo teta. Entonces tenemos dos ángulos que debemos manejarlos para el trabajo relacionado con la torsión. Entonces, cuando ocurre esto, se originan lo que se denomina tensiones cortantes. Acá dentro en la sección, se originan tensiones cortantes que van a nacer de un valor 0 en el centro de la sección hasta llegar a un valor máximo al borde de la sección. Ahora bien, normalmente este tema de torsión se lo trata en elementos de sección circular, ya sea llena o hueca. Porque como vamos a ver más adelante, hay una hipótesis que es muy parecida a la hipótesis que tenemos en estructuras de hormigón, que es la hipótesis de Bernoulli. Bernoulli es un científico que ha propuesto varias hipótesis en varios temas y nos dice que si la sección es plana antes de ser sometida a un efecto, por ejemplo el de torsión, una vez sometido a ese efecto, la sección va a seguir siendo plana. Pero esto se cumple exclusivamente en secciones circulares. A ver si puedo
Si puedo dibujar acá. Úpale. Esta es la sección de un perfil metálico. Si yo someto a torsión, esto se me va a distorsionar siguiendo esa curva. O sea, se me va a lavear las paredes del elemento, las paredes externas del elemento. Las verticales van a girar en un sentido y las horizontales se me van a lavear con doble curvatura. Este tratamiento, si es que va a haber torsión o va a haber necesidad de calcular torsión en un elemento como de sección rectangular o cuadrangular, es seguro que tenemos que utilizar otro mecanismo, pero muy poco se utiliza secciones rectangulares o cuadrangulares en el caso de piezas sometidas a torsión. Bueno, entonces decía que se crean tensiones cortantes en cualquier sección perpendicular a su eje. Bueno. El momento torsor, entonces, si a lo largo del eje de una barra cilíndrica actúan pares de fuerzas, o un par de fuerzas, o varios pares de fuerzas, porque puede ser, por ejemplo, un tubo que comienza a girar y mueve poleas en una fábrica, por ejemplo. Mueve poleas que hacen que funcionen otros elementos a través de un solo motor. Entonces ahí se crean varios pares de fuerzas. Entonces, en ese caso debemos introducir con mucha más razón el tema relacionado con momento torsor, como la suma algebraica de todos los pares aplicados situados a un lado de la sección considerada. Ahora bien, vamos a introducir otro elemento. Estamos introduciendo acá, me estoy sacando de la manga otra vez las fórmulas y vamos a introducir un otro elemento que, por efecto de la sección circular, que es la que vamos a utilizar en el caso de estructuras sometidas a torsión o de elementos sometidos a torsión, es el denominado momento polar de inercia. Hay otro momento de inercia polar que lo vamos a ver un poco más adelante cuando estemos viendo el tema de momentos de inercia. Pero para este primer caso vamos a denominar momento polar de inercia. Cuando se trata de un cilindro, por ejemplo, hueco, o sea, un tubo, dicho de otra forma, de diámetro interior y diámetro exterior, diámetro interior de I y diámetro exterior de E, se debe introducir el concepto de momento polar de inercia de la sección, conocido en varios textos como I sub P. Ustedes saben que el momento de inercia, B por H al cubo sobre 12, es I. Así lo conocemos desde que ustedes han comenzado a introducirse en el tema de diseño de ingeniería civil. Muchos autores utilizan el JP para no confundir con el momento de inercia que conocemos normalmente, J sub P. Esta es una fórmula que en este momento la estoy sacando de la manga. El momento de inercia polar es igual a pi sobre 32 multiplicado por el diámetro externo a la cuarta menos diámetro interno a la cuarta, y su unidad son los centímetros cuadrados. El momento de inercia era también su unidad, centímetros cuadrados. O sea, por ejemplo, una sección rectangular, B por H cubo sobre 12, que es el momento de inercia,
de una sección que lo vamos a utilizar un poco más adelante, siempre va a ser una unidad en centímetros cuadrados. El momento de inercia es una característica geométrica de la sección que, por ejemplo, al combinar el momento de inercia con el módulo de elasticidad, nos da una propiedad que se llama en resistencia de materiales la resistencia propiamente del material. En este caso, lo vamos a combinar este momento de inercia polar con un otro concepto que lo vamos a denominar posteriormente G, que es el módulo transversal, módulo de sección transversal. Entonces, con esos dos elementos vamos a poder hacer los cálculos correspondientes. Si tenemos un cilindro macizo con el diámetro interior 0, o sea que solamente el diámetro externo es el que nos va a servir, entonces el momento de inercia polar, el momento polar de inercia, mejor dicho, va a ser pi sobre 32 por d a la cuarta, siendo d el diámetro del elemento. Les decía que esta es una característica de la sección. Aparece en el estudio de las tensiones que se producen en un elemento sometido a tensión. Algunas veces es bueno